Compañeros de clase, bienvenidos y bienvenidas a todos aquellos que desean acompañarnos en este día de reposo aquí en la clase con Benji Monroy a través de Central de las Escrituras. Este es el curso de Ven Sígueme del 2024 y estamos abarcando la historia del Libro de Mormón. Historias de personas que existieron realmente en las Américas y sobre todo que nos dejaron preceptos inolvidables para todo aquel que desee buscar regresar a la senda del Señor. Ese concepto está relacionado a la clase del día de hoy que dice: reconciliaos con Dios por medio de la expiación de Cristo. Amigos, la expiación de Jesucristo no solamente es un acontecimiento que recién pudimos vivir en estos últimos días en películas, en representaciones teatrales, en representaciones sociales, en fotos y demás. La expiación de Jesucristo brinda la esperanza para todos aquellos que se han ido puedan regresar a vivir con nuestro Padre Celestial algún día. Y no solamente ese desenlace que es el más importante, sino que aquí en la tierra puedan volver a reencontrarse con aquel que dio su vida por todos nosotros. Así que abróchense los cinturones porque vamos a comenzar el día de hoy nuestra clase que va a abarcar el libro de Jacob del 1 al 4. Amigos, antes de comenzar nuestra clase quisiera yo leer brevemente un enunciado importante que viene en el libro de Jacob, el primer libro del hermano menor de Nefi. Recuerdan que Lehi tuvo dos hijos más varones en el desierto, Jacob y José. El mayor de ellos va a comenzar a ser ese gran líder entre el pueblo de Nefita, que era el pueblo del convenio del Señor. Así que, amigos, yo quería relatarles de Jacob 1 en el capítulo 9, algo que nos va a enternecer a todos nosotros. Y Nefi empezaba a envejecer y vio que pronto había de morir, por tanto ungió a un hombre para que fuera rey y director de su pueblo según los reinados de los reyes. Y como el pueblo amaba a Nefi en extremo, porque había sido para ellos un gran protector, pues había empuñado la espada de Labán en su defensa y había trabajado toda su vida por su bienestar. Por tanto, el pueblo quería conservar la memoria de su nombre, y a quien quiera que gobernara en su lugar lo llamarían Nefi II, Nefi III, etc., según los reinados de los reyes, y así los llamó el pueblo cualesquiera que fuesen sus nombres. Y aconteció que Nefi murió. Nefi, aquel que nos llevó de la mano a principios espirituales tan importantes en el comienzo del 2024, deja el protagonismo físico, más no espiritual, en estas clases de Ven Sígueme. Y digo no espiritual porque sus enseñanzas son aplicables todos los días. Aún veamos en Ven Sígueme Antiguo, Nuevo Testamento, Doctrina y Convenios. Aún Nefi tiene cabida espiritualmente en cualquier clase de escuela dominical, en nuestra capilla, o de primaria, o de sociedad de socorro, o de hombres y mujeres jóvenes. Sin embargo, en la historia, en el relato, Nefi muere en el capítulo 1 de Jacob. Esa fue la huella que dejó Nefi, no solamente a nivel espiritual, hermanos, sino a nivel rey. Nefi había sido no solamente su rey, sino su caudillo. No solamente su caudillo, sino su profeta. No solamente el profeta enviado por el Señor, sino un amigo para el pueblo que después decidieron llamar Nefi I, Nefi II, Nefi III. Parece ser que esta costumbre que al principio Jacob relata de ponerle Nefi a los reyes fue desapareciendo con el paso del tiempo. Pues después comenzamos el reinado de los jueces que vamos a ver mucho más adelante aquí en el libro de Mormón. Pero quería yo decirles que Nefi se despide de nuestra clase de Ven Sígueme para darle paso a alguien muy importante, que también fue hijo de un profeta. Este se llamaba Jacob. Y aquí dibujé yo este espacio para dibujar a ese profeta que va a darnos una lección o varias lecciones de conocimiento a continuación en la clase del día de hoy. Jacob, amigos y amigas, era muy importante en el papel de profeta y de líder eclesiástico y de gobierno en el pueblo de Nefi. Escuchaba yo un discurso de la última conferencia general del Elder Bednar, que hay muchas personas que quizás no son tan famosas como Nefi en el libro de Mormón, pero que también sus obras fueron muy importantes.
Dice el Elder Bednar que sus obras no eran menos importantes. Este principio que repasaba yo antes de preparar la clase para todos ustedes aplica el día de hoy a este personaje que vamos a ver llamado Jacob. Jacob, hermanos, es verdad que a la sombra de su hermano Nefi no goza quizá de la popularidad dentro de la cultura de la iglesia, pero eso ni le resta importancia a Jacob, ni lo hace menos digno, ni lo hace menos importante en nuestra clase. Así que de él vamos a hablar el día de hoy. Aquí vamos a poner a nuestro profeta Jacob, que ya no era ese niño en el desierto que vio y sufrió muchas calamidades, tanto en la carne como en el alma. Amigos, aquí está Jacob, que cabe destacar que aún recordaba muchas de las aflicciones que habían pasado él y su padre y sus hermanos y hermanas en el desierto. Y vamos a ponerle Jacob, para que aquel que esté entrando en la clase pueda ubicar de quién estamos hablando. Aquel que está acá de protagonista entre el capítulo 1 y 4. Jacob apenas muere Nefi y aprovecha la oportunidad para reafirmar todo lo que su hermano Nefi y su padre Lehi le habían enseñado desde un principio. Así que vamos a ir anotando los conceptos que Jacob nos va a entregar en la clase del día de hoy. Los nefitas, como leímos recién, consideraban a Nefi su gran protector. También los había protegido en contra de los peligros espirituales, al advertirles del pecado y exhortarlos a venir a Cristo. Ahora, esa tarea había recaído en Jacob, a quien Nefi había consagrado para ser sacerdote y maestro. Jacob sentía la responsabilidad de amonestar osadamente a quienes estaban empezando a obrar en el pecado, y a la vez consolar el alma herida de aquellos que habían sido heridos por los pecados de otras personas. ¿Cómo harías ambas cosas? ¿O cómo haríamos ambas cosas? Nos guiará hacia Jesucristo, ya que ambos grupos necesitaban la salvación y la sanación del Salvador. Al igual que el mensaje de Nefi antes de él, el testimonio de Jacob fue un llamado a reconciliarse con Dios por medio de la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esta clase es para niños, es para jóvenes, es para adultos, es para ancianos y es para todo aquel que se sienta bienvenido en la clase. Pero déjenme hacer hincapié en esta clase en todos aquellos que de alguna u otra forma le hemos dado la espalda al Señor en algún momento de nuestras vidas. Todos aquellos que han dicho, creo que es suficiente del Evangelio. Todos aquellos que ingenuamente hemos pensado que con lo poquito que hemos aprendido nos alcanzará para el resto de nuestras vidas y podemos darnos el lujo de dejar no solamente de asistir los domingos a la iglesia, sino abandonar nuestros llamamientos, abandonar nuestros valores que con tanto ahínco y amor nuestros padres nos inculcaron, para después ir solos en una travesía, sin rumbo y sin objetivo y sin fin. Permítanme hacer hincapié en esta clase para todos aquellos hermanos que ya tienen algunos años sin ir a la iglesia, o algunos otros que vamos a la iglesia, pero no nos convencemos de que sea lo mejor para nosotros, y que vamos por un compromiso con nuestra pareja o con nuestros hijos, o incluso hasta por un llamamiento. Para todos aquellos que se han quedado solos sin el Señor y están luchando en la soledad espiritual, hermanos, quédense, porque Jacob va a hablarle a ustedes por medio de este curso de Ven, Sígueme y por supuesto del Libro de Mormón. Tengo un mandato del Señor. Para Jacob, enseñar la palabra de Dios era un mandato del Señor. Así que trabajaba diligentemente para magnificar su oficio. Vamos a ir a Jacob capítulo 1, el 17 y el 19, que clarifican lo que acabamos de ver. Por tanto, yo, Jacob, les hablé estas palabras mientras les enseñaba en el templo, habiendo primeramente obtenido mi mandato del Señor. Y magnificamos nuestro oficio ante el Señor, tomando sobre nosotros la responsabilidad.
Ojo a este adjetivo calificativo que le pone al oficio del Señor de magnificamos nuestro oficio ante el Señor, tomando sobre nosotros la responsabilidad, trayendo sobre nuestra propia cabeza los pecados del pueblo si no le enseñábamos la palabra de Dios con toda diligencia. Para que, trabajando con todas nuestras fuerzas, su sangre no manchara nuestros vestidos. De otro modo, su sangre caería sobre vuestros vestidos y no seríamos hallados sin mancha en el postrer día. Hermanos, Jacob había adquirido el mandato de predicar con la palabra. Tengo un mandato del Señor, o en otras palabras, enseñar la palabra. Un mandato es un sinónimo de mandamiento. Y este mandato de predicar lo había entendido muy bien Jacob. No solamente porque le gustaba enseñar, no solamente porque se deleitaba en las palabras del Señor como su hermano Nefi, sino porque hay una responsabilidad nosotros de poder enseñarle a los demás las buenas nuevas de gran gozo. De otro modo, dice, su sangre caería sobre nuestros vestidos y no seríamos hallados sin mancha en el postrer día. Si usted es un padre de familia que ha dejado de ir a la iglesia, una madre de familia que ha dejado, un abuelo, o que quizá en el pasado cometió el error que hemos cometido muchos de abandonar nuestros principios, nuestros convenios y nuestras enseñanzas divinas y espirituales. Hermanos, no debemos de desaprovechar la oportunidad de poder enseñar a esos hijos y a esos nietos que en nuestra ausencia de la iglesia no pudieron gozar de excelentes clases, de excelentes maestros, de excelentes consejos espirituales. De otro modo, parafraseando Jacob, algún día se nos preguntará por qué no compartimos el Evangelio, por lo menos con nuestro círculo cercano, ni hablar ya de nuestros vecinos o nuestros amigos afuera. ¿Valdría la pena, hermanos, regresar y hablar con nuestros hijos de algo que quizá dejamos pendiente? Seguramente la respuesta sea sí, sí vale la pena. Dice más adelante, ¿qué significan para ti esas palabras que utilizó Jacob? Piensen en las lupas, cuyas lentes aumentan las imágenes. Magnificar significa engrandecer. Vamos a ver que Jacob, amigos, sentía que había sido mandado por el Señor para predicar por muchas razones, pero utiliza el adjetivo calificativo de magnificar. Y el manual de Ven Sígueme unificado nos pone el ejemplo de una lupa. ¿Recuerdan, hermanos de la clase, estos instrumentos que nos pedían a muchos de nosotros llevar a la escuela para ver, para inspeccionar insectos? Incluso en antaño, hermanos, mucha gente mayor leía con lupa, porque los lentes o los anteojos no estaban a disposición de todas las personas. No eran tan asequibles como lo es ahora. Y no había dispositivos que pudiesen agrandar la letra de nuestras escrituras. Por lo que la lupa, en el sentido de magnificar, significa engrandecer. ¿Comprendemos esta idea? Si nosotros regresamos y magnificamos nuestro oficio ante el Señor, nuestro oficio, ya sea que usted sea un varón en el sacerdocio, o ya sea que usted sea llamada para enseñar, para predicar, para ministrar, siendo mujer grande en el Señor, dentro de la iglesia. Magnificar es aumentar, ensanchar. Si ministramos, no solamente que ministremos con amor. Si ministramos, no solamente pensemos en dar una palomita a nuestras metas personales o a nuestras metas de quórum o de sociedad de socorro, sino que pensemos que más allá de una estadística, hay una persona que está esperando nuestra visita. Recién en nuestro barrio tuvimos una actividad de ministración al final de nuestra segunda hora de nuestra clase. El obispado nos asignó a familias, a las parejas ministrantes, y en compañía de parejas y de nuestras propias familias fuimos, porque me incluyo, y relativamente tuvimos éxito en esa visita a 2 familias. Hermanos, fueron grandemente bendecidos nuestras vidas y las de los demás.
escuchando en la junta de obispado a uno de los consejeros del obispado. Él dijo que la hermana a la que visitaron estaba profundamente agradecida porque ella estaba esperando una visita. Habemos algunos hermanos que necesariamente no esperamos a alguien que vaya a decirnos cómo nos sentimos o qué necesitamos. Pero hay otras personas diferente a mí y diferente quizá a usted que sí están esperando este sonido. Y que sean como ángeles que tocan la puerta. Y que estén allí los líderes que quizá esa hermana grande y mayor esté esperando en ese momento. Entonces a eso se refiere Jacob en toda esta travesía en cuanto a administración y en cuanto a magnificar la administración, pero magnificar lo podemos aplicar si usted es maestro de seminario, instituto, si es obispo, si es presidente de estaca y demás. Para eso, hermanos, vamos al 8 y del 6 al 8, allí en Jacob, que dice así. Y también tuvimos muchas revelaciones y el espíritu de mucha profecía. Por tanto, sabíamos de Cristo y su reino que había de venir. Esta era la situación espiritual de los nefitas justo a la muerte de Nefi. Por lo que trabajamos diligentemente entre los de nuestro pueblo a fin de persuadirlos a venir a Cristo y a participar de la bondad de Dios. En otras palabras, hermanos, lo que hablábamos recién, ministración. Para que entraran en su reposo, no fuera que de algún modo Él jurase en su ira que no entrarían como en la provocación en los días de tentación, cuando los hijos de Israel estaban en el desierto. Por tanto, quisiera Dios que persuadiéramos a todos los hombres a no rebelarse contra Dios para provocarlo a ira, sino que todos los hombres creyeran en Cristo y contemplaran su muerte y sufriendo su cruz y soportaran la vergüenza del mundo. Por tanto, yo, Jacob, tomo a mi cargo cumplir con el mandato de mi hermano Nefi. Desmenucemos en el capítulo 8 de Jacob 1, hermanos, para avanzar al siguiente subtítulo de nuestra clase. No es necesario querer sumergirse en el Evangelio de Jesucristo o probar las mieles del poder sanador de la expiación, teniendo que dejar la iglesia. No es un requisito para poder experimentarlo. Mucha gente lo ha experimentado. Y la mayoría de la gente, como lo hemos dicho en otras clases, dice la famosa frase de perdí mi tiempo fuera de la iglesia. Eso no lo hubiesen dicho si hubiésemos grabado un video en la primera semana que ellos decidieron dejar la iglesia. Porque en la primera semana, cuando alguien se va y le dice al Señor, hasta luego, Padre Celestial, gracias por todo lo que has hecho, pero he tenido suficiente. En esa primera semana parece que todo es alegría. En ese primer mes, hermanos, cuando alguien deliberadamente, ajeno a problemas de salud o ajeno a distancias largas de capilla, decide alejarse de la iglesia. El primer mes, hermanos, parece que la persona hasta rejuvenece. Porque parece que duerme más ese día domingo. Parece que está un poco más feliz porque cree que ahora su vida es más fácil. Y parece que todo va viento en popa. Pero si en la vida de una persona, por seleccionar a alguien de manera aleatoria, grabásemos un video el primer mes, el primer año, y volviésemos a grabar otro video en el año número 18 después de su abandono en el Evangelio, hermanos, ya no podremos encontrar seguramente a una persona rejuvenecida. Probablemente encontremos a una persona meditando regresar. Eso, hermanos, no lo podemos encontrar solamente de ejemplo en una sola situación. Si levantásemos una encuesta, habría miles de personas que se han sentido así. Y después de darse cuenta que solos no podían, y después de darse cuenta que aquello que hizo feliz en el primer año de abstinencia en la iglesia ya no es popular, ni siquiera de manera personal, pues no ven la luz, como decimos de manera coloquial, comienzan a querer regresar. Yo mencioné el año 17 o 18, pero hay gente que se da cuenta
en el primer año de haber abandonado al Señor. Hay otros que se dan cuenta en el año 4, en el 5, y hay otros que avanzan y por décadas se resisten. Para todos aquellos que se estén resistiendo, les pregunto, ¿ha valido la pena en su totalidad? Y si la respuesta es no, hoy es el momento de regresar. Es el momento de frenar y dar la vuelta. ¿Va a costar retomar el camino que dejamos? Sí. Como cuando alguien pone el GPS en su teléfono cuando maneja y se pasa la salida en el bulevar en el que maneja. Retornar a veces da pereza, ¿no? A veces decimos, ¿por qué no fui estuve tan concentrado en ese momento para poderme dar cuenta cuándo debía de salir? Sin embargo, si ya se pasó y ya cruzó varias luces o varios semáforos, hermanos, regresen. Hoy es el día de hacerlo. No permitáis que este orgullo de vuestros corazones destruya vuestras almas. Además, Jacob, de hablar, de magnificar, lo voy a anotar aquí, que va relacionado al concepto de esta lupa, como lo dice el manual. Además, Jacob habló del orgullo. Pongámonos de ejemplo nosotros mismos antes de pensar en alguien más. Eso se lo aprendí a Nefi, hermanos, y espero que lo hayan comprendido también todos nosotros. No se pide que se comprenda a la perfección, pero por lo menos que se tenga presente y se ponga en práctica. El orgullo, hermanos, se puede manifestar en un montón de razones y de circunstancias en nuestras vidas. Cuando nosotros creemos que ya lo sabemos todo. Cuando nosotros pensamos, ¿qué me va a enseñar esta persona a mí? Cuando nosotros pretendemos cambiar cosas que no nos toca cambiar ni en nuestras vidas, ni en la iglesia o en nuestro trabajo. Comienza el cuerpo y la mente a ceder a un cáncer llamado orgullo. Y mientras la ciencia y la medicina en el mundo comienza a buscar la cura contra el cáncer, en sentido espiritual, aquí sí hay una cura contra ese cáncer llamado orgullo. Y todos sabemos que el antídoto es la humildad. Y está a disposición de todos. Cuando Jacob ve a su pueblo y queda comisionado como rey, sacerdote, profeta, líder espiritual y demás, Jacob notó que había orgullo en la gente. Miren lo que dice el manual. Los nefitas tenían problemas con el orgullo y con centrarse en las riquezas. Vamos a ir a Jacob 2 y leer antes de avanzar. Y tan benignamente os ha favorecido la mano de la providencia, que habéis obtenido muchas riquezas. Y porque algunos de vosotros habéis adquirido más abundantemente que vuestros hermanos, os envanecéis con el orgullo de vuestros corazones, y andáis con el cuello erguido y la cabeza en alto por causa de vuestras ropas costosas, y perseguís a vuestros hermanos porque suponéis que sois mejores que ellos. A pesar de que el orgullo puede darse en muchas maneras y en muchas circunstancias, hagamos caso a Jacob en cuanto a las riquezas. Habían sido quizá muy pobres en el desierto, comiendo lo que se podía cuando Jacob era un niño. Pero al llegar a la tierra prometida, el Señor había cumplido su promesa de darles en abundancia. Ahora, los nefitas tenían un desafío que podemos aplicar perfectamente hoy en día en nuestras propias vidas, hablando de las posesiones materiales. Amigos, que no se confunda que el Señor no nos quiere pobres a nosotros. No quiere personas que no tengan para pagar sus necesidades básicas. El Señor quiere gente humilde. Pero Jacob no dice que ser rico es malo. Jacob dice que a pesar de que el Señor les dio en abundancia, comenzaron a ver y a denostar
con lamento, con desprecio al que tenía menos que ellos. Ha pasado eso hoy en día, hermanos, casi diario. Recuerdo con tristeza cuando recién conocí a mi esposa y alguien tocaba la ventana de mi coche para pedirme un dinero. Y yo, culturalmente absorbido por un monstruo de ciudad en el que vivía, e imitando el mal ejemplo que para mí me parecía normal, le decía con desprecio a la gente que se moviera, que no iba a haber moneda para ellos. Hermanos, a veces traía, pero a veces no traía, pero cuando traía tampoco daba. No me tocaba a mí juzgar para qué iba a necesitar esa moneda esa persona. El Señor quería evaluar mi caridad en ese momento y fallé todas las veces. Mi esposa se sorprendía, la que iba a ser mi esposa se sorprendía en ese momento. Ahora lo veo diferente. Si traigo, ayudo. Y no quiero cometer el error que cometí cuando era más joven, de ver a aquel que no vestía como yo y que no se había bañado como yo, verlo con desprecio. Y porque algunos de vosotros habéis adquirido más abundantemente que vuestros hermanos, os envanecéis con el orgullo de vuestros corazones y andáis con el cuello erguido y la cabeza en alto por causa de vuestras ropas costosas. Y perseguís a vuestros hermanos porque suponéis que sois mejores que ellos. Hermanos, nadie es mejor que otro por la cantidad de dinero que tiene en el banco. Nadie. La dignidad no reside en la marca de ropa con la que vestimos. La dignidad de la persona no reside en el modelo del auto con el que llega conduciendo cuando llega a la capilla. La dignidad de la persona, hermanos, no reside en la belleza de su rostro. La dignidad de la persona aún tampoco reside en las generaciones o en los años y décadas que tiene esa persona dentro del Evangelio. La dignidad de la gente, de los hijos de Dios, independientemente si están fuera o dentro del Evangelio, reside en el corazón. Punto final. ¿Está mal tener un buen automóvil para llegar a la iglesia y dar ride a muchos hermanos e ir al estadio, e ir a la playa, e ir al bosque? No está mal, hermanos. El problema es que cuando nuestras cabezas están erguidas y comenzamos a ver hacia abajo al que no tiene un auto del modelo que usted tiene, allí, y cuando comenzamos nosotros a verlos como menos, ahí está el problema. Hermanos, tenemos líderes de la iglesia que han progresado a nivel temporal como muy pocos, que han estudiado, se han preparado y han tenido negocios exitosos y han sido fieles al Señor. Y ellos son un ejemplo de que se puede. Pero cuando nosotros, hermanos, con un poquito de dinero, nos mareamos en ese ladrillo al cual nos subimos, como dice el argot hispanohablante, allí está el problema. Y Jacob, hermanos, estaba detectando eso en los nefitas. ¿Pasará hoy en día eso? La respuesta es un rotundo sí. Pasa. Por lo que vamos a leer, hermanos, es perfectamente aplicable a nosotros. Claro que sí. Dios se deleita en la castidad. Antes de ver la castidad, hermanos, y para cerrar el tema del orgullo, dice el manual, ¿de qué forma el adversario promueve el amor a las riquezas en la actualidad? Hagamos un repaso en el capítulo 2, desde el versículo 12 y 13 que dice: Y ahora viene aquí, hermanos míos, esta es la palabra que os declaro, que muchos de vosotros habéis empezado a buscar oro, plata y toda clase de minerales preciosos que tan copiosamente abundan en esta tierra. Sustituyamos el oro y la plata, hermanos, por objetos más palpables hoy en día, como aquellos que anhelamos tener y que son materiales: casa, auto, teléfono, dinero, aceptación y demás.
que para vosotros y vuestra posteridad es una tierra de promisión. Y tan benignamente os ha favorecido la mano de la providencia que habéis obtenido muchas riquezas, lo leímos recién. Y perseguís a vuestros hermanos porque suponéis que sois mejores que ellos, dice al final del 13. Pero después dice lo siguiente: y ahora bien, hermanos míos, suponéis que Dios os justifica en esto. He aquí os digo que no. Antes bien os condena. Y si persistís en estas cosas, sus juicios os sobrevendrán aceleradamente. O si Él mostrara que puede traspasaros y que con una mirada de su ojo puede humillaros hasta el polvo. O si os librara de esta iniquidad y abominación. O si escuchaseis las palabras de sus mandamientos y no permitieseis, que este orgullo de vuestros corazones destruyera vuestras almas. Considerad a vuestros hermanos como a vosotros mismos, y sed afables con todos, y liberales con vuestros bienes, para que ellos sean ricos como vosotros. Al leer esto, hermanos, siento lo mismo que ustedes sienten en este momento, porque aprendemos exactamente al mismo tiempo, si así lo deseamos. O si Él os mostrara que puede traspasaros y que con una mirada de su ojo puede humillaros hasta el polvo. Así es el poder del Señor. Lo hace, a veces nos permite que nos caigamos, hermanos, para que volteemos al cielo y digamos: Señor, perdón. Todos los talentos que tenemos, todas las capacidades que hemos desarrollado, gracias al Señor, por cierto, todo lo que podemos llamar bienes materiales que pensamos dejarlo en la tierra para nuestra posteridad, hermanos, no tiene absolutamente comparación con lo que el Señor es capaz de tener, de hacer y de darnos. Nosotros y nuestras posesiones materiales son como ese grano de mostaza en comparación al sol. ¿Hay comparación, hermanos? Casi ninguna. La hay en mínimo grado porque tenemos un nombre para una pequeña semilla de mostaza y nuestro sol, que nos da luz en nuestros días. Así es el Señor. Hermanos, esto nos debe de ayudar para que la próxima vez que nuestra mente, nuestro corazón se envanezca con aquello que es bueno, pero que le damos otro valor agregado que no debe de ser. Pensemos que en comparación a lo que tiene el Señor, nosotros no tenemos casi nada. Quizá esta reflexión pueda ayudarnos, hermanos, a bajarnos de ese ladrillo, a respirar profundo y comenzar a decir gracias, comenzar a decir por favor, comenzar a decir todo aquello que nos enseñaron nuestras abuelas y nuestras madres. Con permiso, buenos días, buenas tardes. Me encantó su clase. Qué bien se te ve ese vestido. Gracias por ayudarme. Y podríamos enlistar un montón de frases que, si las decimos con verdadera intención, hermanos, no solamente haremos sentir bien a esa persona, sino cambiará nuestro propio corazón y comenzaremos, a desarrollar la humildad que nuestro orgullo necesita. Tal vez la pregunta en esta clase tendría que ser: ¿cómo estamos lidiando con nuestro orgullo? Porque todos, hermanos, en algún momento, empezando por mí, hemos tenido orgullo. Y es algo del cual Jacob exhortó drásticamente al pueblo, que ya se envanecía en todo lo que Dios incluso les había dado a ellos. Dios se deleita en la castidad. Hermanos, vamos al 22 en adelante del capítulo 2. Y ahora ceso de hablaros concernientes a este orgullo. Pero ahí viene la castidad. Y si no fuera que debo hablaros de un crimen más grave, mi corazón se regocijaría grandemente a causa de vosotros. Mas la palabra de Dios me agobia a causa de vuestros delitos más graves. Porque aquí dice el Señor: este pueblo empieza a aumentar en la iniquidad. No entiende las Escrituras, porque trata de justificar sus fornicaciones a causa de lo que se escribió acerca de David y su hijo Salomón. He aquí, David y Salomón en verdad tuvieron muchas esposas y concubinas,
y cosa que para mí fue abominable, dice el Señor. Por tanto, el Señor dice así: he sacado a este pueblo de la tierra de Jerusalén por el poder de mi brazo, a fin de levantar para mí una rama justa del fruto de los lomos de José. Por tanto, yo, el Señor Dios, no permitiré que los de este pueblo hagan como hicieron los de la antigüedad. Por tanto, hermanos míos, oídme y escuchad las palabras del Señor. Pues entre vosotros ningún hombre tendrá sino una esposa, y concubina no tendrá ninguna. Porque yo, el Señor Dios, me deleito en la castidad de las mujeres, y las fornicaciones son una abominación para mí, así dice el Señor de los ejércitos. Por lo tanto, este pueblo guardará mis mandamientos, dice el Señor de los ejércitos, o maldita será la tierra por esta causa. Hermanos, hablar de la castidad es algo importante también. Y lo pongo acá. Todo se va ramificando si lo queremos unir de esta manera. Así. Y luego podemos poner otro puente así. La castidad es una bendición al alcance de todo aquel que la quiera guardar. En aquel momento, Jacob recordó las esposas que Salomón y David tuvieron, mucho más allá de las que el Señor le había dado a ellos como personas de Dios y como líderes religiosos en el antiguo Israel. Es verdad que muchos otros profetas en la antigüedad también tuvieron por mandato del Señor más de una esposa. Sin embargo, en la potente sabiduría del Señor, quería que los nefitas, su pueblo, en ese momento, no siguieran los ejemplos de David y Salomón, entregándose a esposas que él no había autorizado en su momento, sino más bien, hermanos, pudiesen honrar a la esposa que ellos habían escogido en ese casamiento, seguramente bajo la autoridad del Señor. Dice el manual: ¿qué encuentras que te ayuda a entender por qué la castidad es tan importante para Dios? ¿Cuáles son algunas de las consecuencias negativas de la inmoralidad tanto en la época de Jacob como en la nuestra? ¿Cuáles son las bendiciones de vivir una vida casta? Todas esas preguntas, hermanos, son bienvenidos para que ustedes, las respondan en la caja de comentarios si nos están viendo aquí en YouTube. El Señor se deleita en la castidad. ¿Por qué no querer hacer feliz a nuestro Señor guardando nuestros votos de castidad? Teniendo relaciones íntimas con nuestra pareja. Hoy parece una obra casi titánica, hermanos. No solamente para los varones que nos encontramos el día de hoy, sino para mujeres, para adolescentes, para niños incluso, hermanos. ¿Cuáles son las bendiciones de vivir una vida casta? Una mejor espiritualidad podría ser. Podría ser una mejor conexión con el Señor. Podría ser gozar de una buena salud. Aquellos que no han guardado sus votos de castidad, hermanos, han enfermado por enfermedades que vienen a causa de la desobediencia en la castidad. Y eso trae mucho pesar para la gente que la tiene en este momento. Si tú has experimentado enfermedades que vienen a causa de desobedecer en la castidad al Señor, aún tienes oportunidad de reconciliarte con el que te creó. Aún hay oportunidad de volver a juntar nuestros corazones con el corazón del Señor y demás. Dice más adelante, el de David Abednar enseñó que vivimos en un mundo que se burla cada vez más de la santidad de la procreación. ¿Cómo puedes ayudar a los demás a entender por qué obedeces la ley de castidad? Un buen punto de partida es la explicación de las normas de Dios en cuanto a los sentimientos y las relaciones sexuales que aparecen en Tu cuerpo es sagrado, en el manual para la fortaleza de la juventud, una guía para tomar decisiones. Invito a todos los padres que nos ven en este momento a que no se brinquen la conversación en cuanto a la castidad con sus hijos. Si en algún momento nuestros padres no nos hablaron abiertamente de la castidad, amigos, ha llegado la hora de enfrentar un tema que Jacob toca
en los primeros capítulos del libro que lleva su nombre y que hoy en día, más que nunca, hermanos, debe de ser tocado. No deje estos temas tan sagrados y tan hermosos para que su hijo se entere de ellos fuera de su hogar. Padre y madre, tome para la fortaleza de la juventud, aún en su versión electrónica, y vayan y reflexionen juntos. Tal vez no solamente su hijo va a aprender de la castidad, sino también usted. ¿En qué diferencia la norma de Dios de la pureza sexual de otros mensajes que podrías encontrar en la vida? ¿Cuáles son las bendiciones de vivir una vida casta? El mundo ha tratado de decir que la castidad es una forma de reprimir los deseos que el cuerpo tiene. Y lejos de reprimirlos, hermanos, la castidad te invita a encauzarlos y a disfrutar de manera placentera cuando el Señor lo permita, por medio de un casamiento legal y de un casamiento por las eternidades si es posible. Y el mundo hoy te hace sentir que el tema de la castidad podría ser una interrogante y podría ser algo que las abuelas pedían o nuestros padres estrictos pedían, pero que hoy en día eso ya ni moda es. Hago una invitación primeramente para mí y para todos los que nos ven. Cuidemos nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestro comportamiento y lo que vemos en redes sociales o en páginas de internet. Puedo testificar que cuando una persona se esfuerza por mantenerse lo más casto posible, el conducto espiritual entre el cielo y el hombre se vuelve a abrir. Seas mujer, seas joven, seas adulto mayor, estés en la edad en la que estés. Es una promesa que el Señor nos hace a todos nosotros. Si hemos caído en las garras de la pornografía o hemos violado nuestros votos matrimoniales, hermanos, hay un punto de retorno. Sí la hay. ¿Recuerdan a la mujer adúltera? Que la tiraron como si no valiera nada a los pies de Cristo. El Señor le dio una segunda oportunidad. Y le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaron? Tampoco yo te condeno. Ve y no peques más. Esta mujer cayó a los pies de quien reconoció por verle a los ojos que era el Salvador. Sintió seguramente una vergüenza, como muchos hemos sentido en algunas veces en nuestras vidas. Y tal vez esperando ella un regaño monumental. El Señor le dijo, no lo vuelvas a hacer. La ley de Moisés permitía que esas mujeres, hermanos, fueran tratadas y humilladas hasta el punto de apedrearlas y matarlas. Hoy en día, hermanos, quizá usted en casa tenga una hija, un cónyuge que haya violado la ley de castidad. La pregunta es, ¿quiénes seremos nosotros en ese momento? ¿Los fariseos? Que tiraron a una hija de Dios como si fuera un objeto a los pies de Cristo, para preguntarle y para decirle al Señor, júzgalo, o júzgala. O seremos como quien debemos de ser e imitar y decirle a ese que ha luchado con la castidad por mucho tiempo, te perdono y te pido que no lo hagas más. Sería una excelente reflexión para todos nosotros, ¿cierto? Eso quería que Jacob, o Jacob quería que su pueblo lo entendiese muy bien. Y de eso se tratan sus palabras el día de hoy. Puedo reconciliarme con Dios por medio de la expiación de Jesucristo. Vamos a Jacob 4, versículo 11, hermanos. Así pues, amados hermanos, reconciliados con Él por medio de la expiación de Cristo, su unigénito Hijo, y podréis obtener la resurrección según el poder de la resurrección que está en Cristo, y ser presentados
como las primicias de Cristo a Dios, teniendo fe y habiendo obtenido una buena esperanza de gloria en Él antes que se manifieste en la carne. Esa es la oportunidad, hermanos, que tenemos, que el Padre Celestial nos da a todos aquellos que querramos reconciliarnos una vez más con Él. Una de las definiciones de reconciliar es restablecer la amistad o la armonía. Hagamos algo aquí que simbolice la amistad, como un corazón para todos los enamorados o todos los que tengan amigos de verdad. Aquí, y le pongamos amistad. Usted en casa podría tener muchas amistades, pero ¿cómo está su amistad con el Señor? Una de las definiciones de reconciliar es restablecer la amistad o la armonía. Al meditar en tu propia vida, piensa en alguna ocasión en la que te hayas sentido distante del Padre Celestial. ¿De qué manera te ayuda el Salvador a restablecer esa relación? ¿Qué consejo puedes hallar en este capítulo que te ayude a reconciliarte con Dios? Invito a que todos podamos repasar el capítulo 4 y en su casa, ya sea en Scripture Plus, ya sea en Biblioteca del Evangelio o los que utilicen todavía escrituras físicas, puedan anotar cómo es que nosotros, amigos y amigas, podemos ayudar a reconciliarnos con el Señor. Y cómo es que el Señor nos ayuda a hacer las paces. Es algo que podríamos anotar en nuestros diarios personales o compartirlo en nuestra próxima noche de hogar con nuestra familia. Amigos, reconciliarse con Dios comienza cuando comenzamos a orar. Otra vez. Cuando volvemos a abrir las Escrituras para empezar a buscar revelación para nosotros. Reconciliarnos con el Señor es cuando comenzamos a pagar nuestro diezmo nuevamente. Cuando dejamos las drogas, el alcohol, la pornografía. Cuando vamos y tocamos la puerta del presidente de estaca o del obispo para obtener nuestra recomendación para el templo. Allí, las paces con el Señor comienzan. Seguramente usted lo sabía. Pero a veces, ¿cómo cuesta trabajo comenzar? Para eso, amigos, vale la pena reconocer que nos hemos distanciado del Señor para tener la necesidad de querer volver a tener una amistad sincera con aquel que nos creó. Hermanos, levante la mano en su casa aquel que crea que vale la pena ser amigo del Señor. Todos deberíamos de entender que ser amigo del más poderoso nos conviene, no solamente espiritualmente, hermanos, en todo. ¿Lo habían visto de esa manera? Vale la pena reflexionarlo así. Para finalizar, puedo evitar la ceguera espiritual al centrarme en el Salvador. Dibujo yo aquí a una persona como los caricaturistas dibujan a una persona que no ve. Lo hacen de lente oscuro a veces y lo hacen así. Es una caricatura para todos los chicos de la casa. ¿Está bien? Este personaje está un tanto dubitativo. Vamos a ponerle un signo de interrogación y vamos a hacerle unos cuantos cabellos aquí. Está bien, pero está dudoso. Así lo dibujan los caricaturistas cuando esta persona no ve. Y no voy a hablar de aquellos que son invidentes y que solamente están escuchando en la clase. Vamos a dar un paso más en lo literal de las palabras del Señor y vamos a ver la ceguera espiritual. La ceguera espiritual, hermanos, es todo aquello que no nos deja ver lo que sí es espiritual. Dice el manual: al esforzarse para que su pueblo se volviera de modo más pleno al Señor, Jacob les advirtió que no fueran ciegos espiritualmente y que no despreciaran las palabras de claridad. Aquí hay una característica de aquellos que tienen ceguera espiritual. Desprecian las palabras de claridad del Evangelio. ¿Qué es despreciar? Hermanos, es burlarse. Es dejarlas olvidadas y no abrirlas. Es no abrir esa aplicación que sabe que contiene las Escrituras. Eso podrían ser algunas características del desprecio. Vamos a Jacob 4 del 13 al 14 que dice: He aquí, mis hermanos, el que profetizare, profetice al entendimiento de los hombres,
porque el Espíritu habla la verdad y no miente. Por tanto, habla de las cosas como realmente son y de las cosas como realmente serán. Así que estas cosas no son manifestadas claramente para la salvación de nuestras almas. Repito, así que estas cosas no son manifestadas claramente para la salvación de nuestras almas. Mas he aquí, nosotros no somos los únicos testigos de estas cosas, porque Dios las declaró también a los profetas de la antigüedad. Pero he aquí, los judíos fueron un pueblo de dura cerviz y despreciaron las palabras de claridad, y mataron a los profetas y procuraron cosas que no podían entender. Por tanto, a causa de su ceguedad, la cual vino por traspasar lo señalado, es menester que caigan, porque Dios les ha quitado su claridad y les ha entregado muchas cosas que no pueden entender. Porque así lo desearon, y porque así lo desearon, Dios lo ha hecho a fin de que tropiecen. Si cuando escuchamos a los misioneros o a las escrituras y no entendemos, quizá haya ausencia de claridad, ausencia de nitidez espiritual. Quizá, hermanos, nos encontramos fuera del Evangelio en este momento. He respondido de enero para acá, hermanos, varios comentarios de gente que ha decidido regresar a la iglesia. Primero que nada, gracias por compartirlo. Me hacen mi día, me hacen feliz en ese momento. Pero hay alguien allá arriba, en el cielo, que es mucho más feliz que yo, que es Dios. Para todos aquellos que me han comentado que se han reconciliado con Dios, hermanos, felicidades por tomar esa decisión. Saben ustedes que cada vez menos gente la toma. Gracias por su valentía. Para todos aquellos que están dudosos, hermanos, hay esperanza. No tienen que ir al lugar oscuro para pedir luz. No tienen que ir a un lugar solo espiritualmente para querer reconciliarse con el Señor. Puedo testificar en esta clase que las palabras de Jacob, al igual que las de Nefi, contienen todo lo que necesitamos para nuestro día de hoy. Jacob, el protagonista de la clase, a manera de resumen, hermanos, pueden tomar una captura de pantalla si así lo desean. Y disculpen que no lo hemos hecho en otras ediciones. Sentía que el predicar era un mandato para él y pidió que magnifiquemos nuestro llamado o nuestro llamamiento, como esa lupa que agranda las letras pequeñas de un libro. Si hay caridad, que sea inmensa. Si hay alegría, que sea grande. También Jacob, amigos, habló de la castidad y pidió que pudiésemos guardar nuestros votos de castidad por más anticuado o difícil que sea. La castidad, hermanos, debe de vivirse bajo los términos legales y espirituales del matrimonio. Y para todos aquellos que en algún momento han flaqueado en eso, hermanos, que se sepa que podemos regresar siempre. Se puede regresar de haber caído en las garras de la pornografía, de la inmoralidad, del lenguaje soez, de las malas lenguas, de los malos programas y demás. Amigos, la amistad forma parte esencial de la reconciliación con el Señor y Jacob lo sabía perfectamente. De modo que si Jacob lo sabía, creo que nos conviene a todos nosotros también saberlo. ¿Quién no quisiera ser amigo del que todo lo sabe y todo lo puede y en todas partes puede estar? Todos, aún a los que niegan a Dios. Si les haces la pregunta de ¿te gustaría ser amigo de la persona más poderosa del universo? Ellos dirían que sí. Sin embargo, ellos quizá ignoran que esa persona se trata de Dios. Al final, Jacob habla de la ceguera espiritual. Eso que no nos deja distinguir cuando alguien habla con el Espíritu y solamente nos enojamos. La ceguera espiritual, hermanos, nos puede llevar a decidir irnos de la iglesia o hablar mal de aquellos que incluso nos han hecho daño. Concluyo con mi testimonio en esta clase, que a medida de que nosotros tratemos de aplicar algún principio
Empezando por predicar, empezando por magnificar mi llamamiento, empezando por hacer las paces con el Señor, deleitarme en la castidad o regresar a leer las Escrituras, podremos tener una mejor semana. Si su semana pasada fue difícil, hermanos, cojan un principio que hemos visto el día de hoy y llévenlo a la práctica. Y después regresen y cuéntenos a todos nosotros si eso funcionó y en qué forma funcionó para su vida espiritual durante la semana. Que podamos sentir el Espíritu Santo y que podamos prepararnos para que en los siguientes días volvamos a escuchar las palabras de aquel que es como Jacob hoy en día, que es nuestro profeta, vidente y revelador, y sus apóstoles. Y que en esa conferencia general, hermanos, puedan encontrar una vez más y por enésima vez las respuestas que su alma necesita en este momento. Yo soy Benji Monroy, hermanos, un maestro común, como muchos que hay en la iglesia. Y es para mí una bendición y un honor poder estar y testificar el día de hoy con todos ustedes. En el nombre de Jesucristo. Amén.